Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Emilia Osa Sanz y en esta clase vamos a hablar sobre las imágenes en el trauma cráneoencefálico. Los objetivos para esta clase son que conozcamos las distintas modalidades diagnósticas que usamos para el estudio del trauma encefalocraniano, cuáles son las principales indicaciones de cada método y que podamos reconocer los indicadores de mal pronóstico en el contexto del trauma. En cuanto a la epidemiología, una breve reseña, recordar que es el principal problema de salud y socioeconómico mundial, es muy común en la población joven y más frecuente en el sexo masculino y la mayoría está en relación con accidentes vehiculares. Para evaluar estos pacientes lo vamos a hacer en base a esta escala de Glasgow, que seguramente ya la conocen, que va a calificar el nivel de conciencia siendo 3 puntos el menor puntaje y 15 puntos un paciente normal sin deterioro. Y vamos a evaluar una respuesta motora, verbal y ocular. Pero sobre todo lo que tenemos que tener presente en lo que es el trauma cráneoencefálico, que es un proceso que es dinámico y que en general la progresión va a ocurrir entre las 6 y las 9 horas del trauma. Las lesiones del trauma cráneoencefálico las dividimos en primarias y en secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que son el resultado directo del impacto del trauma, o sea que son lesiones que no son prevenibles, que pueden ser focales o difusas dependiendo del mecanismo y de la intensidad del trauma, como por ejemplo la fractura, el hematoma extradural, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea o intraventricular, la contusión hemorrágica y las lesiones axonales difusas. Y en cuanto a las lesiones secundarias, que son estas que tenemos acá, hay una cascada bioquímica compleja de eventos que van a exacerbar la injuria primaria del trauma y que eso va a resultar en diferentes condiciones como el edema cerebral difuso o las herniaciones o la injuria hipóxico-isquémica. Van a ser lesiones que eventualmente con tratamiento oportuno pueden ser prevenibles. En cuanto a los estudios de imágenes, tenemos tanto la tomografía y la resonancia. Tenemos que saber que la tomografía es casi siempre el estudio de elección inicial en todos los pacientes con trauma encefalocraniano, porque es un método disponible, rápido, que no tiene contraindicaciones, no es un estudio invasivo y determina casi en la enorme mayoría de las condiciones que amenazan la vida del paciente. Por lo tanto, es el estudio de elección en la etapa aguda del trauma. A diferencia de la resonancia, que es raro que lo pidamos en la fase aguda por la logística y el tiempo de adquisición que implica, pero sí tenemos que saber que tiene más sensibilidad en la detección de algunas lesiones, como en las lesiones axonales difusas, ya sean hemorrágicas o no, y va a ser muy importante en las fases subagudas y crónicas porque es un mejor predictor del outcome neurocognitivo del paciente. Entonces, hemos dicho que empezamos con la tomografía computada, pero ¿a quiénes le vamos a pedir una tomografía computada? Lo que tenemos que saber es que hay diferentes guías en la práctica clínica que se van a basar en criterios para ver a quién se pide o no la tomografía, ya que una tomografía innecesaria expone por un lado radiaciones innecesarias y por otro generan también costos en salud. Entonces, antes que nada lo vamos a clasificar al TEC. ¿Se acuerdan la escala de Glasgow que habíamos visto? Lo clasificamos en un trauma leve, cuando tiene de 13 a 15 puntos, moderado cuando tiene de 9 a 12 puntos y un TEC grave cuando tiene menos de 8 puntos de la escala de Glasgow. Entonces, todo lo que sean los traumas moderados o graves, siempre se le hace un estudio de tomografía de cerebro urgente. Y en el caso de los TEC leve, que van a ser estos pacientes que tengan una escala de Glasgow de 13 a 15, que hayan tenido pérdida de conocimiento, desorientación y amnesia, lo que dicen las guías, en esta en especial, lo que es la guía del Estado canadiense, es que tienen una alta sensibilidad para lo que son la detección de las lesiones que requieren una intervención neuroquirúrgica y lo que hacen es ofrecer una potencial disminución de esos estudios de tomografía innecesarios. Entonces, con estos pacientes que tienen la escala de 13 a 15, cuando se sume a alguno de estos criterios, el paciente en general tiene alto riesgo de requerir una intervención neurológica, como por ejemplo que tenga un deterioro de la escala de Glasgow de menos de 15 a las 2 horas de la injuria o que haya tenido cualquier signo
de fractura de base de cráneo o más de 2 episodios de vómitos o que sea mayor de 65. Y en el caso de los que tienen el TEC leve y que presentan, por ejemplo, una amnesia después del impacto de más de 30 minutos, o que tengan un mecanismo, se le llama de alto riesgo, tienen un riesgo, se le llama moderado o mediano, para tener cualquier tipo de injuria en lo que es el estudio de resonancia. También hay otras escalas como la de Nueva Orleans, pero en general es un poco menos específica que esta que les estoy mostrando acá. Cuando examinamos estudios de los pacientes con trauma, de los hallazgos más frecuentes que vamos a ver van a ser los sangrados. Por eso es importante que conozcamos cómo se ve la sangre en tomografía y en resonancia. Vamos a tener diferentes estadios, un estadio hiperagudo, agudo, un subagudo temprano, un subagudo tardío y un estadio crónico que es más allá de los 28 días. En tomografía en general va a ser mucho más sencillo porque tenemos en los estadios hiperagudos agudos una hiperdensidad espontánea que se va a ir haciendo más isodensa en los estadios subagudos tempranos para hacerse hipodensa en las fases crónicas hasta incluso ya no visualizarse. En el estudio de resonancia por ahí es un poco más complejo, pero tiene algunas características. En lo que es el estadio hiperagudo, en la secuencia T1 es isointensa y en la secuencia T2 es ligeramente hiperintensa. En lo que es la fase aguda, en la secuencia T1, el contenido ya ha pasado de ser oxihemoglobina a ser deoxihemoglobina. Y esta deoxihemoglobina se va a empezar a poner más hiperintensa. En realidad tiene una iso a hiperintensidad en el T1 y lo mismo en la secuencia T2. En la fase subaguda temprana, el estadio de la hemoglobina es la metahemoglobina intracelular, que la vamos a ver como una hiperintensidad en el T1 y una hipointensidad en el T2. En el subagudo tardío se hace todavía más hiperintensa en el T1 y bien hiperintensa también en la secuencia T2. Y en lo que es la fase crónica va a ser hipointensa en todas las secuencias. Acá, esta secuencia de acá es la secuencia de susceptibilidad, que la vamos a usar mucho para ver lo que son el componente hemático, que en todas las secuencias se la va a ver como hipointensa. En algunas fases la podemos ver con un halo hipointenso nada más. Pero de acá también me interesa que se acuerden de dos cosas, que hay dos momentos de la evolución de lo que es el contenido hemático que lo podemos ver como restricción en difusión. Y esto es muy importante para que no se lo confunda ni con contenido piógeno ni que corresponde a un evento isquémico. Y uno de los momentos es en el estadio hiperagudo de oxihemoglobina y el otro momento que la sangre restringe es cuando es metahemoglobina extracelular en el estadio subagudo tardío. Este es un cuadro bastante fácil y práctico que está bueno tenerlo a mano, que habla de lo que es el comportamiento hemático tanto en tomografía como en las diferentes secuencias de resonancia y en la evolución en días y semanas. Así que yo les recomiendo que en general lo tengan cerca de este cuadrito. En cuanto a la fractura, habíamos dicho que correspondían a las lesiones primarias y podemos tener fracturas desplazadas y no desplazadas. La tomografía nos va a ofrecer mayor detalle en lo que son las fracturas complejas y la presencia de fractura o no se correlaciona con la severidad del trauma, aunque la incidencia de lo que es el hematoma intraparenquimatoso es un poco mayor en lo que es los pacientes que tienen una fractura asociada. Pero también tenemos que tener presente que 25% de lo que son las heridas fatales no tienen fractura, entonces no hay que confiarse. Acá tenemos diferentes ejemplos. Tenemos una reconstrucción con MIP y con Volume Rendering, donde podemos ver diferentes trazos de fractura, en este caso que va casi desde lo que es la escama del temporal hasta la escama del occipital. Esto es un volumen parcial. Y en este caso vemos también la fractura lineal que atraviesa toda la escama del temporal y se extiende incluso hasta lo que es el hueso del parietal. Estas son fracturas lineales no desplazadas que, como hemos dicho, tienen menor incidencia de injuria intracraneal. Y después, por otro lado, tenemos las fracturas deprimidas, como este paciente de acá, que en general estos pacientes, como
el fragmento óseo se va hacia el interior del cráneo. En general están asociadas a contusiones y a desgarro de la dura. Y fíjense que también en este caso estaba asociada a un gran hematoma subgalial. En estos pacientes, en este caso de acá, lo que vamos a ver es una solución de continuidad que está comprometiendo lo que es el canal óptico. Y esto es importante, fíjense bien que se la ve acá en la reconstrucción coronal. Esto es muy importante porque por el canal óptico la estructura de gran interés que está pasando es el nervio óptico, por lo tanto el paciente, llegado el caso, puede sufrir, por ejemplo, ceguera, o como este paciente de acá que tiene una fractura lineal que compromete todo lo que es la celilla mastoidea y los huesecillos del oído, puede llegar también a causar pérdida de la audición. En el caso de lo que son las celdillas etmoidales y también en lo que es la misma estructura del oído, podemos tener fístulas de líquido cefalorraquídeo, y así como también puede afectar el nervio óptico, puede afectar cualquier otro par craneal. En este caso también la fractura comprometía lo que era la pared lateral del seno esfenoidal y la punta del peñasco, como vemos acá. Aquí nos vamos a detener 2 minutos para hacer la diferencia de lo que es el cefalohematoma y el hematoma subgalial. Antes es importante que recordemos los diferentes planos. Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, lo que es la galia aponeurótica, que entre la galia aponeurótica, que es esta bandita bien finita hipo intensa que vemos acá, y el periósteo, que es esta más gruesa que vemos acá, bien hipo intensa. En el medio queda un espacio de tejido areolar. Después de este periósteo viene lo que es el cráneo y de vuelta tenemos periósteo, esta banda que vemos acá también hipointensa. Después le sigue la dura y el contenido encefálico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hematoma subgalial y el cefalohematoma? El cefalohematoma en realidad es un hematoma que es subperióstico, está localizado entre lo que es la tabla del cráneo y el periósteo. O sea, en esta localización estaría entre estas dos capas, entre la que es más hipointensa y la que le sigue, corresponde al cráneo, y en general están relacionadas a injuria al nacimiento y tienen mayor incidencia cuando se asocia con ventosa y con forceps. Como podemos ver en el esquema de acá, el cefalohematoma no va a cruzar las suturas porque está contenida por el periósteo, a diferencia del hematoma subgalial, que como está entre el periósteo y la galia aponeurótica, como les había mostrado, este hematoma sí puede cruzar suturas e incluso puede llegar a cubrir toda la circunferencia. Y acá lo que pasa es que hay venas emisarias que van a drenar lo que es las venas del cuero cabelludo en los senos durales, y que es lo que se rompe ante el traumatismo encefalocraniano. Y al ser superficiales al periósteo pueden cruzar las suturas. Aquí tenemos 2 ejemplos de lo que es el hematoma subgalial relacionado con el trauma, y podemos ver el plano de la piel, después el tejido celular subcutáneo, que como es grasa en tomografía lo vemos bien hipodenso, y después podemos ver toda esta colección de acá que corresponde al hematoma subgalial, que si prestamos atención acá tenemos cráneo, no lo vemos a la diferencia del periósteo como en la resonancia, pero acá vemos esta bandita que correspondía a la galia aponeurótica. Entonces este hematoma está contenido entre la galia aponeurótica y el periósteo, y por eso es un hematoma subgalial. Y acá en la resonancia lo podemos ver con mayor detalle. Tenemos el plano de la piel, después el tejido celular subcutáneo, lo que vemos en más blanco, esta banda negra de acá, la galia aponeurótica, el hematoma subgalial, y esta banda bien hipointensa que corresponde con el periósteo. En cuanto al hematoma epidural, en general se dan en el sitio de impacto y tiene localización ya intracraneal. Si bien es extraparenquimatosa, pero ya entramos dentro de lo que sería la bóveda craneana. ¿Bien? Entonces, estos se localizan entre lo que es el periósteo y la dura madre. En este esquema de acá podemos ver lo que es el periósteo, lo que está en rosa es la dura madre, y ahí estaría contenido el hematoma epidural. Es importante saber que estos hematomas no cruzan las suturas. Acá estaría la sutura, fíjense que no se extiende más allá.
Son hematomas que son bien definidos, que en general se los describe como esa forma de lente biconvexa, extraxiales como ya hemos dicho, y la fijación que hace de la dura a la calota es lo que le da esa forma característica. Son más comunes en la región temporal y parietal, sobre todo en los adultos jóvenes que van a ser los más afectados, a diferencia de los niños por la compliance ósea que tienen, y en las personas mayores es también un poco más raro porque la dura tiene una fijación más firme. Aquí tenemos un ejemplo de un hematoma epidural en el contexto de un trauma cráneoencefálico. Vemos esa forma de lente biconvexa. La hiperdensidad que tiene nos habla del estadio hiperagudo, agudo del trauma. La localización es extraxial. Acá tenemos otro ejemplo de un paciente con un hematoma epidural en fosa craneal media. Vemos el hematoma extraxial con la forma de lente biconvexa. Este era un control a los 8 días. Fíjense cómo se lo ve bien en las reconstrucciones sagitales y coronales. En el coronal pierde un poco la forma de lente biconvexa, pero lo vemos bien delimitado en lo que es el axial. Y a los 10 días vemos cómo va disminuyendo la densidad de ese hematoma por lo que va degradándose la hemoglobina hasta verse casi hipodensa. Fíjense cómo acá ha aumentado de volumen y le da bien la forma característica esa de lente biconvexa. También recordemos que en general estos hematomas epidurales están asociados a fractura, o sea, hay que buscarla, y es por daño arterial, en general de la arteria meningia media, cuando tienen la localización esta temporal, como veíamos en el ejemplo. Aquí tenemos otros dos pacientes con hematomas epidurales. Recordemos que no cruzan las suturas, pero sí los sitios de fijación de la dura, o sea que pueden cruzar la línea media. Vemos esa forma de lente biconvexa, bien hiperdensa, que nos habló de un estadio bien agudo del hematoma epidural y asociado también a lo que es un hematoma subgaleal. Acá en este caso es pequeño y en este otro paciente el hematoma subgaleal era un poco más grande, pero de vuelta tenemos esa forma de lente biconvexa, bien delimitada. Y fíjense el efecto de masa que hace sobre los surcos subyacentes. Acá podemos ver algunos espacios subaracnoideos que en este caso por el efecto de masa que hace ese hematoma están totalmente borrados. Todavía vemos como un poco de desplazamiento de la línea media, pero menor a los 3 milímetros podríamos decir. Otro caso particular de hematoma epidural es el que tiene origen venoso. Si bien habíamos dicho que lo más característico es que se asocia a daño arterial, en el caso de la arteria meningia media, también pueden tener origen venoso y es porque en el mecanismo del trauma hay ruptura de un seno venoso y en general son los que están asociados a fracturas del ana mayor del efenoide o en localización occipital o de la convexidad parietal adyacentes a lo que es el seno sagital superior. Fíjense cómo acá tenemos lo que es el seno sagital superior y acá todo este hematoma epidural de origen venoso. En cuanto a los hematomas subdurales, van a estar localizados entre lo que son la dura madre y la aracnoides, también son hematomas de localización extraaxial. Estos hematomas pueden cruzar las suturas, pero no los anclajes de la dura madre, a diferencia de los hematomas epidurales, y tienen un origen venoso, que es por elongación y disrupción de estas venas corticales. Por lo tanto, los pacientes con atrofia cerebral difusa, como las personas mayores, van a ser más propensos a este mecanismo. Muchas veces estas personas mayores ni siquiera recuerdan este antecedente de trauma. Y en la etapa subaguda temprana, sobre todo, son de difícil visualización, por las características que tienen en tomografía, que son isodensos. Por lo tanto vamos a buscar signos indirectos como el colapso de los espacios subaracnoideos o el efecto de masa de los surcos subyacentes. Aquí tenemos un paciente con hematomas subdurales bihemisféricos a predominio volumétrico del lado izquierdo. En este caso la visualización es un poco más difícil ya que es un hematoma heterogéneo que tiene diferentes estadios donde predomina el estadio subagudo. Fíjense la isodensidad con respecto a la corteza, lo cual hace difícil la delimitación exacta de dónde está el hematoma, pero también tiene áreas que son más hipodensas y otras que son más hiperdensas, es decir, que es un hematoma
en diferentes estadios, pero que tiene signos de resangrado, y a esto es a lo que hay que estar atento porque este hematoma potencialmente puede seguir creciendo. Y del otro lado, que tiene menor volumen, pero pasa lo mismo, es un hematoma subdural heterogéneo con diferentes estadios hemáticos, pero como vemos en cortes más superiores tiene áreas de resangrado. En este caso, este hematoma subdural del lado izquierdo le producía una desviación de la línea media hacia el lado contralateral. Trazamos una línea que pasa por la cisura interhemisférica y nos fijamos desde el tercer ventrículo a la cisura interhemisférica cuánto es la desviación. Esto hay que detallarlo y informarlo porque es un dato que le interesa al neurocirujano. Y también podemos ver cómo el giro del cíngulo del lado izquierdo estaba pasando a través de la cisura interhemisférica hacia el lado contralateral, por lo tanto estaba teniendo también asociado una herniación subfalciana. Otra cosa que nos puede ayudar cuando tengamos estos hematomas subdurales en estadio subagudo es que podemos ver todo lo que es el efecto de masa y el colapso de los espacios subaracnoideos que genera este hematoma subdural. Fíjense, todo esto de acá sería el límite del hematoma subdural, y acá tenemos todos lo que son los giros corticales colapsados por el efecto de masa del hematoma. En estos otros dos pacientes correspondían a hematomas subdurales crónicos, pero que en este caso había resangrado, y esto es algo que podemos visualizar con frecuencia incluso, que hacen este efecto como hematocrito, donde tenemos en la parte más arriba lo que serían los productos hemáticos más crónicos, y en la parte más declive todo lo que son los productos hemáticos de reciente aparición. Por eso también la densidad y todo lo que es el efecto de masa sobre los surcos subyacentes y casi el colapso de los espacios subaracnoideos. Fíjense de bien que se los veía los espacios subaracnoideos, acá en negro por el líquido cefalorraquídeo, en lo que era el hemisferio izquierdo, a diferencia del derecho, donde están totalmente borrados. También tenía desviación de la línea media hacia el lado contralateral por el efecto de masa. Y en este otro paciente, donde vemos este hematoma subdural crónico con algunos foquitos más densos, que eventualmente hubo un resangrado, pero que no se ven signos de sangrado activo en este momento. También hay que tener en cuenta que en los pacientes anémicos la hiperdensidad del hematoma en estadio hiperagudo y agudo puede no ser tan característica como en pacientes con laboratorio normal. Y también en lo que es la fase crónica del hematoma subdural, por la marcada hipodensidad que tiene, es muy difícil la diferenciación con el higroma subdural, cuando claramente no tenemos estos signos de resangrado que nos ayuden. Y del higroma subdural, dos palabras, que es la acumulación del líquido en el espacio subdural, como podemos ver acá. Ahí lo que se piensa, en realidad no se sabe claramente cuál es la patogénesis, pero se piensa que hay un desgarro de lo que es la aracnoide, y eso es lo que permite el pasaje del líquido cefalorraquídeo desde hacia lo que es el espacio entre la dura madre y la aracnoide, y por eso se hacen estas colecciones de líquido cefalorraquídeo, como podemos ver acá. En este caso eran colecciones bihemisféricas. También es importante notar que por ahí me pueden decir, ¿y cómo me doy cuenta que no es una profundización solamente de los espacios o atrofia o algo? Y la diferencia es, en este caso, donde vemos los espacios subaracnoideos perfectamente normales, y en estos casos están todos esos espacios subaracnoideos borrados, e incluso hay como cierto efecto de masa sobre lo que son los surcos subyacentes, y esa es una de las formas de diferenciarlos. Como hemos ido viendo, estos hematomas subdurales tienen una localización en general en la convexidad frontoparietal. Acá podemos ver otro ejemplo de un hematoma subdural en estadio subagudo temprano, y nos damos cuenta por la densidad que tiene la sangre, que es isodensa respecto a la corteza.
En este caso, el gran volumen que tiene, que hace efecto de masa sobre los surcos subyacentes, el colapso de estos espacios subaracnoideos, que lo vemos tan claro del lado contralateral, nos hace darnos cuenta de la presencia de este hematoma subdural. Pero cuando estos hematomas subdurales tienen menor tamaño y están en este estadio de la sangre donde es isodensa, encontrarlos realmente a veces es un desafío. Si hubiéramos dicho entonces que las localizaciones más frecuentes son estas, tenemos que estar atentos a otro tipo de localizaciones que también pueden aparecer de estos hematomas subdurales y que son adyacentes al tentorio, como podemos ver en este ejemplo de acá, donde vemos ese hematoma en forma de semiluna, esa colección extraaxial en estadio agudo o hiperagudo por la densidad que tiene la sangre. Este era un paciente con un TEC grave que había sido desplaquetado por el edema cerebral que tenía e incluso ya tenía algunas injurias hipóxicos isquémicas en todo lo que es fosa posterior, frontovasales y temporales. Otro ejemplo de hematoma subdural, pero por resonancia. Y acá se acuerdan que yo les había dicho que había dos momentos en donde el hematoma subdural podía restringir. Uno era en el estadio hiperagudo por la oxihemoglobina y otro era en el estadio de metahemoglobina extracelular, que era el de subagudo tardío. Fíjense, vemos esta colección bien definida en forma de semiluna, hiperintensa en la secuencia T2, en secuencias FLAIR y en secuencias T1, y que tenían restricción a la difusión. Fíjense en el DWI, la hiperintensidad que cae en el mapa de ADC, y en la secuencia de susceptibilidad, que la hipointensidad es más bien a predominio periférico con estos focos hipointensos. Esto es importante para no confundirlo con una colección abscedada. Incluso esta metahemoglobina extracelular puede, como está en el compartimento extraaxial, puede tardar un poco más de tiempo en degradarse y lo podemos ver durante más tiempo a este hallazgo. Y además de este hematoma subdural, también estaba asociado con el hematoma subgaleal adyacente. Hay veces incluso que estos hematomas subdurales en el estadio crónico pueden llegar a calcificarse, como podemos ver en este ejemplo de tomografía, donde vemos estas calcificaciones extraaxiales. Fíjense que tampoco no depende de la calota, por lo tanto no es una hiperostosis. Y si lo vemos bien en resonancia, podemos ver todo lo que es la calota, parte del periósteo interno, vemos la dura y que están todas estas formaciones acá hiperintensas, marcadamente hipointensas en la secuencia de susceptibilidad, que son importantes para la detección de calcio y de sangre, que no realzaban con contraste, pero la verdad es que lo que más nos ayuda en este estudio para diferenciar es la tomografía, y ahí llegamos a la conclusión de que son colecciones subdurales crónicas que incluso han llegado con el tiempo a calcificarse. Un breve recordatorio entonces de lo que son la diferencia de los hematomas subdurales y epidurales. El hematoma subdural va a tener un aumento de volumen lento, pero justamente por esto pueden llegar a adquirir un gran volumen, y es por disrupción de las venas de baja presión. Tiene la forma de semiluna, puede cruzar suturas pero no cruza la línea media, a diferencia del hematoma epidural, que está asociado a fractura y a daño arterial. Entre paréntesis hemos dicho que también podemos tener los de origen venoso. Tiene forma de lente biconvexa, no cruza las suturas, pero sí puede cruzar la línea media. Pasando ya a otra entidad, la hemorragia subaracnoidea, seguimos teniendo un tipo de sangrado que es extraaxial, pero en este caso está contenido entre el aracnoides y la pía madre. Y se produce por laceración de los vasos subaracnoideos pequeños o porque hay una extensión directa del contenido hemático, ya sea por una contusión hemorrágica o por algún hematoma intraparenquimatoso que vuelca hacia el espacio subaracnoideo. Van a tener una distribución periférica sobre los hemisferios cerebrales, como podemos ver en el esquema de acá. En rojo corresponde a la hemorragia subaracnoidea. Fíjense cómo va entrando por los surcos, y en general está asociado a un tipo de trauma moderado a severo.
En la tomografía lo vamos a ver como imágenes lineales hiperdensas y en la resonancia sobre todo vamos a buscar la secuencia FLAIR porque es donde mejor lo vamos a ver como unas hiperintensidades también lineales que van dibujando los espacios subaracnoideos y es una secuencia que tiene bastante sensibilidad para la detección de este tipo de patología. Acá podemos ver un estudio de resonancia, una secuencia FLAIR, donde vemos toda la hiperintensidad de los surcos y cómo va ingresando al espacio subaracnoideo en un paciente con una hemorragia subaracnoidea. Acá tenemos ejemplo de tomografía hacia la derecha, donde vemos esas áreas lineales espontáneamente densas en todo lo que es la región frontal. Fíjense, acá estaría el surco central. Esto es el surco presentral, esto es lo que es el surco frontal superior y en lo que es la región paramedial frontal. Entonces tenemos una hemorragia subaracnoidea frontal derecha. Y en este caso, acá tenemos lo que es el giro presentral y la hemorragia subaracnoidea que está contenida en el surco central. Otros ejemplos de hemorragias subaracnoideas, en este caso en la convexidad frontoparietal bihemisférica, fíjense, pero es a predominio claramente derecho, y además estaba asociado con un hematoma subdural, forma de semiluna que cruza la sutura frontoparietal y hace efecto de masa sobre los surcos subyacentes con ligero colapso de los espacios subaracnoideos. Y en este caso, la sangre, el contenido hemático espontáneamente denso, está contenido en la cisterna prepontina lateral derecha. Por resonancia tenemos esta secuencia que ya hemos hablado algo, que es la secuencia de susceptibilidad. Este era el paciente que tenía los hematomas subdurales crónicos esocalcificados, por eso vemos toda esta hipointensidad acá grosera, bihemisférica, pero acá quiero que le presten atención a esto de acá, que es como va dibujando con estas líneas bien hipointensas marcadas toda la parte de los giros. Y este paciente eventualmente tuvo una hemorragia subaracnoidea y ese contenido hemático se ha ido depositando en la meninge y ha quedado esa hemosiderina sobre lo que son los giros corticales y a esto nosotros le llamamos una siderosis meningia. Fíjense que era bihemisférica pero a predominio derecho. Y otro tipo de sangrado extraaxial que podemos encontrar es la hemorragia intraventricular. La hemorragia intraventricular es básicamente el contenido hemático en el interior del sistema ventricular y que puede ser ya sea primario cuando predomina lo que es el contenido hemático en el interior del ventrículo y no tenemos casi otro signo de hematoma en el resto del parénquima o en regiones subdurales o epidurales. Y el origen secundario va a ser la hemorragia intraventricular que va a estar asociada, por ejemplo, a un hematoma intraparenquimatoso o una hemorragia subaracnoidea o un hematoma subdural que han volcado el contenido al interior del sistema ventricular. En este caso tenemos una resonancia en secuencia FLAIR donde vemos este contenido hiperintenso en el interior del sistema ventricular lateral izquierdo y en este caso una reconstrucción sagital de una tomografía computada donde vemos que queda dibujado casi prácticamente de forma anatómica lo que es el sistema ventricular. Tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Corresponde al techo y al piso del cuarto ventrículo. Todo el contenido hiperdenso hemático en el interior del sistema ventricular. El tema con el sangrado intraventricular es que eventualmente pueden producir una hidrocefalia obstructiva y el paciente lo puede referir como una cefalea muy intensa o incluso también puede tener signos de meningismo. Ya pasando a otra entidad que son las contusiones. Acá lo que vamos a visualizar es la región córtico-subcortical y cuanto más severa es el trauma, más profunda va a ser la extensión subcortical que tengan hacia el parénquima. Las contusiones pueden ser focales o multifocales y son más frecuentes en las regiones frontovasales y temporales, que es donde está la fosa craneal anterior y media, porque es donde van a ser el mecanismo del golpe contra las estructuras óseas.
Del hematoma intraparenquimatoso y las contusiones hemorrágicas se dicen a veces que son como un espectro de lesiones porque van a depender del volumen que vayan adquiriendo, y del 25 al 45% de estas contusiones hemorrágicas van a aumentar de volumen en el tiempo, por lo que hay que prestarle especial interés. El 15% puede evolucionar con microhemorragias o hematomas en lugares que incluso previamente no había sangrado. Este es un ejemplo de una tomografía computada en un paciente con un TEC que a mí particularmente me parece muy interesante porque pone en manifiesto diferentes tipos de sangrado. Vamos a ir analizándolos por partes. Tenemos estas áreas hiperdensas, córtico-subcorticales, frontovasales a predominio del lado derecho, que estaban rodeados por estas áreas de edema perilesional. Incluso en algunos cortes podríamos decir que ya tenían suficiente volumen para considerarlas hematomas intraparenquimatosos, que se habían asociado con la presencia de volcado intraventricular secundario. Al volcado intraventricular lo vamos a ir a ver en las zonas declives de las astas posteriores de los ventrículos laterales, porque el paciente está acostado. Fíjense el nivel que hace del líquido cefalorraquídeo con el contenido hemático. También a veces los podemos ver en el interior del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo. Además tenemos estas áreas lineales y hiperdensas en los espacios subaracnoideos bihemisféricos, a predominio también derecho, correspondiente con la hemorragia subaracnoidea, y si prestamos un poco más de atención vamos a ver que en la región parietal del lado izquierdo había una pequeña colección con forma de semiluna, una colección hemática subdural, y este sería un mecanismo de golpe contra golpe, en donde en general las zonas del golpe van a estar asociadas a desgarro de la dura, por eso tenemos la presencia de hematomas subdurales, y las zonas de contragolpe es donde el encéfalo se desplaza en sentido contrario y va a golpear contra las superficies óseas, que hemos dicho que la región frontovasal y temporal van a ser las más frecuentes, y por eso tenemos la presencia de estas contusiones hemorrágicas. En este otro paciente también podemos ver contusiones hemorrágicas, córtico-subcorticales. En este caso también tenía compromiso del temporal, región temporal lateral del lado derecho, y frontovasal derecha con edema perilesional. En esta reconstrucción sagital queda mejor evidenciado lo que es el componente de la contusión hemorrágica con el edema perilesional. Y acá tenemos que tener presente que este edema resultante de la injuria, que sería la injuria primaria, la contusión hemorrágica, puede ir aumentando en las primeras 72 horas y recién va a empezar a disminuir después de la primera semana del trauma. Aquí tenemos un estudio de resonancia. En la fila superior tenemos la secuencia FLAIR y en la fila de abajo la secuencia de susceptibilidad. Este paciente ya era un estadio crónico de un trauma cráneoencefálico, donde lo que podemos ver son todas estas áreas secuelares por sus contusiones hemorrágicas. Tenemos todas estas áreas como cavitadas, se las ve negra acá porque se llena de líquido cefalorraquídeo, esta cavidad secuelar que se hace, y se rodea de todo lo que sería gliosis, que vemos estas áreas blancas hiperintensas acá en el FLAIR, adyacentes a todas estas contusiones hemorrágicas temporales laterales, polares temporales y frontovasales que había tenido. Y en la secuencia de susceptibilidad lo que vamos a ver es todos esos restos hemáticos, que ya como es un estadio crónico es hemosiderina, que lo vamos a ir a buscar en el sitio de las contusiones hemorrágicas, estas que podemos ver. Acá ven todo esto, como estos puntos negros en la región temporal lateral y de los polos temporales, y lo mismo del lado izquierdo. Este paciente además tenía asociado un hematoma subdural, que en este caso es bien laminar y lo podemos ver en el FLAIR, acá en la región parietal y un poco temporal de lo que era el lado derecho. En cuanto a las contusiones corticales no hemorrágicas, van a ser sobreestimadas por tomografía, y acá es cuando la resonancia va a cobrar un papel clave para el estudio de estos pacientes. De las contusiones no hemorrágicas agudas pueden también tener una restricción en difusión por la necrosis celular que hay, y van a evolucionar en los estadios agudos, en los estadios crónicos hacia la gliosis, como en el paciente que habíamos visto anteriormente.
Esta es una secuencia FLAIR volumétrica, por lo tanto esto van a ser reconstrucciones axiales y estos coronales, donde vamos a ver las múltiples áreas hiperintensas corticales bihemisféricas que eran en la región parieto-occipital, fronto-basal, tenía también compromiso temporal. Fíjense también cómo hay compromiso de la fosa posterior en el cerebelo y en región troncoencefálica. Y en la secuencia de difusión vemos toda esta hiperintensidad en el DWI que restringían incluso en el mapa de ADC, y en la región ganglio basal también teníamos cierto grado de hiperintensidad por una injuria hipóxico-isquémica secundaria. Acá podemos ver también que estaba asociado a un hematoma subdural y un hematoma subgaleal. Ya casi finalizando, vamos a ver lo que son las lesiones axonales difusas, que son lesiones o injurias indirectas que se producen por fuerzas de aceleración y desaceleración. Se dice que hay un cizallamiento del axón con pérdida neuronal y podemos tener múltiples lesiones que sean hemorrágicas o no. En el caso de que sean hemorrágicas la vamos a poder ver tomografía, pero si no, en el caso de las no hemorrágicas vamos a necesitar la resonancia magnética. Tenemos diferentes grados de acuerdo a las regiones que comprometen. En las tipo 1 afectan unión sustancia gris-blanca. En la tipo 2 además se asocia el compromiso del cuerpo calloso y en el grado 3 ya tienen compromiso de la región dorsolateral del tronco. Clínicamente los pacientes van a tener un coma profundo sin un aumento significativo de la presión intracraneana. Muchas veces se dice que hay una disociación clínico-imagenológica porque el paciente está muy sintomático con esta clínica o en estadios de coma profundo, pero en la tomografía por ahí al ser no hemorrágicas podemos incluso no ver las lesiones. Este es un caso de una tomografía computada de un paciente con una lesión axonal difusa. En este caso la lesión temporal tenía bastante volumen y era fácil de verla, pero si prestamos atención podemos ver que en realidad había otras múltiples lesiones espontáneamente hiperdensas en la unión sustancia gris, sustancia blanca, de lo que es la región frontal del lado derecho. Tenemos otra imagen que podemos ver por acá. Y en la convexidad frontoparietal ponían de manifiesto también otras lesiones focales hiperintensas correspondiente con una lesión axonal difusa. Esta es una reconstrucción coronal donde podemos ver la lesión temporal izquierda y las otras frontales, como por ejemplo esta que vemos acá. A este paciente se le realizó una resonancia y se pudo ver esta lesión temporal, que ya la veíamos muy bien por tomografía, pero además este paciente tenía lesiones que comprometían el tronco del encéfalo y que comprometían el cuerpo calloso, además de la que habíamos visualizado, que podemos ver que son muchas más de las que veíamos por tomografía, de estas lesiones focales en sustancia gris, sustancia blanca. Frontoparietales bilaterales, del lado izquierdo también teníamos otras, esta frontal que tampoco la veíamos en la tomografía, por lo que este paciente era una lesión axonal difusa grado 3. La mayoría de estas lesiones focales no la vamos a ver por tomografía y solamente nos va a servir la tomografía para lo que son las lesiones, como hemos dicho, hemorrágicas o que sean macroscópicas y agudas sobre todo, porque una vez que ya ha evolucionado hacia la cronicidad, como saben, la hemosiderina ya no la vamos a ver en la tomografía. Entonces, para los pacientes que estén en coma y que tengan una tomografía normal entre comillas, está indicada la resonancia. Otro paciente que además de sus secuelas córtico-subcorticales, temporales, polares y laterales de los dos hemisferios, tenía además múltiples focos hipointensos en unión de la sustancia gris, sustancia blanca, bihemisféricos. Acá podemos ver todos estos focos hipointensos en la secuencia de susceptibilidad que incluso afectaban el cuerpo calloso. Acá vemos otros focos correspondiente con una lesión axonal difusa, entonces grado 2. Otro paciente en un estadio crónico de una lesión axonal difusa grado 3
dado por el compromiso troncoencefálico. Acá podemos ver en el pedúnculo cerebeloso medio del lado derecho, a nivel del mesencéfalo, fosa posterior, y todos los otros focos que afectaban sustancia gris, sustancia blanca, vía hemisférica, y sobre todo lo que era el esplenio del cuerpo calloso, como vemos acá. Además se asociaban con otras lesiones secuelares como una hipertrofia olivar y áreas secuelares cerebelosas. En cuanto a las complicaciones del trauma cráneoencefálico, vamos a mencionar algunas que tienen mucha importancia por la alta mortalidad que tienen. Una es la hemorragia de Duret, que es una hemorragia en el bulbo o en la protuberancia en pacientes que han desarrollado rápidamente herniaciones cerebrales, en especial cuando estas herniaciones son centrales y son un signo de mal pronóstico y pueden ir desde imágenes pequeñas, focales, hiperdensas, como podemos ver en el ejemplo, o incluso llegar hasta grandes hemorragias. Y lo que pasa es que hay un aumento de la presión intracraneana, en este caso que estaba causado por este hematoma subdural de gran tamaño, que lo que condiciona es un descenso en el tronco e incluso en el lóbulo temporal, como podemos ver esta herniación del uncus del hipocampo a través del tentorio. Y lo que se cree es que hay un efecto directo sobre las arterias perforantes de la arteria basilar y las venas de drenaje, que es lo que resultan en el daño arterial y venoso, condicionando estas hemorragias características de la protuberancia y el bulbo. Y otra de las complicaciones bastante frecuentes y que tenemos que prestar atención son las herniaciones que están causadas por un desplazamiento mecánico del parénquima o de un compartimiento a otro. Tenemos herniaciones subfalcianas cuando el giro de cíngulo atraviesa el falx al lado contralateral. Tenemos las herniaciones del parénquima, en este caso a través de la craniectomía. Acá podemos ver el ejemplo de la hernia subfalciana. Y tenemos la herniación amigdalar, también por aumento de la presión intracraneana, las amígdalas descienden por debajo del foramen magno, o incluso las temporales, como las que habíamos visto en el ejemplo anterior, donde el uncus del hipocampo desciende a través del tentorio. Y otra de las complicaciones que pueden surgir en torno a las contusiones son que pueden evolucionar a isquemias por liberación de aminoácidos excitotóxicos, y la isquemia a su vez exacerba el edema citotóxico vasogénico y hace que aumente la PIC, también pudiendo condicionar herniaciones, la hemorragia de Duret y este tipo de complicaciones que habíamos visto. Este era un paciente que estaba desplaquetado, tenía hecho una craniectomía secundaria al edema cerebral difuso que tenía, secundaria a su trauma cráneoencefálico, y como complicación había desarrollado una isquemia en el territorio de la arteria cerebral media, como podemos ver acá, y también había tenido una injuria hipóxico-isquémica, tenía compromiso de fosa posterior y todo lo que son estructuras troncoencefálicas. Este paciente es el mismo que el caso anterior, pero una evolución ya a los 4 a 6 meses, donde lo que vemos es una encefalomalacia multiquística, porque todo lo que era el proceso isquémico de la arteria cerebral media ha evolucionado hacia la cronicidad y se han formado estas cavidades con la gliosis del parénquima subyacente. Y queda mucho más evidente lo que eran las secuelas en fosa posterior y en el tronco, que también habíamos visto que había habido una injuria hipóxico-isquémica, lo mismo que en la región frontal basal. Otra de las complicaciones es que cuando estos pacientes se asocian a fracturas y las fracturas están adyacentes a los senos venosos, también pueden condicionar trombosis de los senos venosos, como vemos acá. Acá vemos el seno venoso transverso con contraste, y en este caso el seno venoso transverso tiene una ausencia del realce central con un realce periférico por la trombosis secundaria a la fractura, como podemos ver en esta tomografía con ventana ósea. Y acá tenemos dos pacientes distintos de tomografía computada en reconstrucciones axiales, que serían como el proceso final de estas complicaciones. En este paciente de acá tenemos lo que llamamos el signo del cerebelo blanco, donde hay una relativa hiperdensidad del cerebelo,
Decimos relativa porque el problema en realidad está en lo que es el compartimento supratentorial. Si prestamos atención, no diferenciamos sustancia gris de sustancia blanca. El sistema ventricular está casi completamente borrado, no vemos espacios subaracnoideos, tenemos un colapso de los surcos. Y esto es un signo de muerte encefálica. Por supuesto que esto hay que confirmarlo con datos eléctricos y físicos, pero también tener en cuenta que hoy en día para lo que es el protocolo de Linkukai, la angiotomografía de vasos intra y extracraneanos juega un rol muy importante. Y en este otro paciente con edema cerebral difuso, lo mismo, vemos escasa diferenciación, sustancia gris, sustancia blanca, el sistema ventricular casi no lo podemos delimitar y algo muy importante que tenemos un borramiento de las cisternas peritroncales. Y bueno, como conclusiones en lo que es el estudio del paciente con un trauma cráneoencefálico, no nos olvidemos de evaluar con especial atención lo que es la unión sustancia gris, sustancia blanca. Hay que ver todo el parénquima, fijarnos en la línea media, comunicar cuál es el desplazamiento de la línea media que hay, cómo están esos espacios subaracnoideos, si es que tienen contenido hemático o si es que están borrados. Los ventrículos, cómo están, si están grandes, si hay una hidrocefalia secundaria, si están colapsados, si es que tienen contenido hemático en el interior. También es importante ver la relación con los vasos, la sangre, ver sobre todo los diferentes planos. Hay que reconstruir en planos sagitales y coronales para no pasarnos por alto o pequeños sangrados extraaxiales que pueden ser de difícil visualización. No se olviden de evaluar lo que son partes blandas en búsqueda de lo que es el hematoma subgalial y la ventana ósea para buscar los signos de fractura, sobre todo cuando están en relación a estructuras óseas muy importantes, como habíamos visto, comprometiendo celdillas etmoidales o el canal óptico, o que puedan condicionar una morbilidad en el paciente. Sobre todo evaluar lo que son los signos de mal pronóstico, estar muy atentos a esto y no olvidarnos que esto es algo bastante frecuente que nos pasa del tentorio, del globo ocular, del espacio retrofaringeo y del foramen magno, que son estructuras ciegas que muchas veces pasan por alto. Eso es todo y muchas gracias por su atención.